La comunidad internacional reconoció la eficaz y eficiente labor de la Corte Penal Internacional sobre Libia. Mientras las protestas contra el régimen de Muammar al-Gaddafi estaban en su momento más tenso, la Fiscalía de la Corte Penal investigó y solicitó la captura del dictador, su hijo Saif al-Islam y Abdullah al-Senussi, uno de sus leales lugartenientes. Gaddafi fue detenido y murió en extrañas circunstancias, pero su hijo está en poder del gobierno de transición, que se ha negado a que el Tribunal de La Haya lo juzgue, acusado de crímenes de lesa humanidad. Saif al-Islam Gaddafi era el elegido por el exdictador libio para sucederlo. Comenzó a tomar fuerza dentro del régimen cuando reconoció ante el mundo la responsabilidad de agentes libios en el atentado contra el avión de Pan Am en Lockerbie, Escocia, el 21 de diciembre de 1998, y en el que murieron 269 personas. Cuando iniciaron las protestas que desencadenaron en la caída de la dictadura y la posterior muerte de Muammar al-Gaddafi, Saif al-Islam fue señalado por la Corte Penal Internacional como responsable también de la represión sistemática contra la oposición. Así lo indica la orden de captura emitida por el Alto Tribunal de la Justicia Internacional. Desde el punto de vista de la Fiscalía, los ataques fueron cometidos con el propósito de calmar las manifestaciones por todos los medios, de conformidad con una política de Estado. Los civiles que se oponen al régimen, que son llamados por la fuerza libias perros callejeros, fueron detenidos, torturados y en algunos casos desaparecidos, así como sus familias. Un mes después de la captura y muerte de su padre en extrañas circunstancias en Sirte, Saif al-Islam cayó en poder de las fuerzas rebeldes el 19 de noviembre de 2011 en el desierto del Sahara. Desde entonces, el hijo del sátrapa ha estado a disposición de los organismos judiciales del Consejo Nacional de Transición, que no ha atendido la solicitud de llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Trípoli ha rechazado 2 veces la solicitud del Tribunal de La Haya para que Saif al-Islam comparezca por crímenes de lesa humanidad. El gobierno libio de transición indicó que el país magrebí tiene listos los tribunales en los que juzgará a quien se erigía como el sucesor de Gaddafi. Las reglas dicen que el sistema nacional tiene primacía, tiene que haber una investigación general, el juicio debe ser también el primer proceso y hoy el juez se comprometió a seguir estos procesos, el sistema legal está bien, tiene que haber un abogado defensor, así que una vez esto ocurra es cuando podremos presentarlos ante los jueces. Por su parte, la Cruz Roja Internacional visitó en prisión a Saif al-Islam luego de que su defensa denunciara malos tratos y la falta de atención médica para un dolor de muela. Los tribunales libios acusan al hijo de Gaddafi de asesinato y tortura durante la represión contra los rebeldes. Si es encontrado culpable, su pena sería la muerte. En su última entrevista antes de dejar su cargo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, también habló sobre el estado en el que quedan las investigaciones y los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión violenta de las protestas en Libia. En diálogo con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el alto jurista reveló que está en manos del gobierno de transición de Libia el envío de Saif al-Islam para que sea juzgado en el Tribunal de La Haya. Señor Luis Moreno Ocampo, en la segunda parte de esta entrevista que usted le concede al programa La Noche, quisiera que habláramos del caso Libia. Usted eficazmente adelantó una investigación. Quisiera saber en qué van esas indagaciones que usted durante su periodo alcanzó a adelantar y que tienen ya varios acusados. No, estamos investigando los casos de violaciones de mujeres que fueron masivos y estamos trabajando en ese tema. ¿Y hay nuevos resultados en esa investigación, señor fiscal? No, todavía no tenemos para mostrar. Estamos trabajando en eso. En el caso de Saif al-Islam, el hijo de Muammar al-Gaddafi, del dictador que finalmente fue derrocado gracias a estas revueltas populares en Libia, quisiera saber en qué van esas investigaciones. ¿Ya ustedes van a comenzar a juzgarlo o cómo será este procedimiento? Bueno, Saif Gaddafi está arrestado en Libia. El gobierno de Libia nos agradece mucho que hayamos intervenido en su momento, pero ahora pide que ya que están formados, ellos quieren hacerlo ellos mismos. Y le planteó el tema a la Corte Penal Internacional. La Corte la va a resolver. Entonces los jueces de la Corte Penal Internacional van a resolver si Saif es juzgado en Libia o es juzgado en la Corte Penal Internacional. Señor fiscal, ¿pero usted cree que si hay una justicia equilibrada que permita un juicio justo contra Saif al-Islam?
Bueno, la ley trae una serie de requisitos y estamos discutiendo con las autoridades libias si los pueden cumplir, pero si los cumplen, la ley dice que ellos tienen la primacía. Señor fiscal, ¿usted cree que esta nueva justicia que hay en el gobierno de transición de Libia finalmente sí lo entregará al Tribunal de la Haya? No, el nuevo gobierno respeta la Corte Penal Internacional y le pidió a la Corte que nos autorice a hacerlo, así que el nuevo gobierno respeta la Corte Penal Internacional, no tenemos problema. Señor fiscal, y frente a las responsabilidades que tienen los rebeldes, quienes también han sido acusados de crímenes de lesa humanidad, ¿ellos van a ser juzgados por la Corte Penal Internacional? Bueno, el gobierno de Libia tiene un programa que están tratando de armar de cómo lidiar con los miles de casos que hay, muchos de ellos cometidos por las fuerzas pro-Gaddafi, pero también crímenes cometidos por las fuerzas anti-Gaddafi. Entonces ellos están trabajando ese tema. Lo que pasa es que usted imagina, es un conflicto muy grande, tienen miles de prisioneros tomados que estaban en el grupo de Gaddafi, que tienen que resolver la situación, muy complicado eso. Yo estaba en Trípoli y una persona viene con su hijo de 9 años y me dice que su hijo apareció con una bandera de la revolución en un canal de televisión, y entonces las fuerzas de Gaddafi lo secuestraron y lo violaron. Y él dice, yo sé quién lo violó, pero yo quiero justicia, no lo quiero matar. Esta persona fue arrestada por un tiempo, pero después la liberaron porque no tenían testigos. Entonces él dice, yo tengo armas, pero no lo quiero matar, quiero justicia. Entonces imagínense, este es uno de los miles de casos de gente que está presa en Libia que tienen que resolverse si deben ser liberados o condenados. Entonces tienen que entender que Libia es un caso complejo, que va a requerir tiempo, pero va funcionando en la dirección correcta. Señor Luis Moreno Campos, ¿usted cree que en el caso de Libia, en este momento la Corte Penal Internacional puede seguir interviniendo, o ese mandato que le dio Naciones Unidas, que le dio el Consejo de Seguridad, ya finalizó únicamente con la acusación contra Saif Ailán y su círculo más cercano? No, hemos hecho el caso de Muammar Gaddafi, Saif Gaddafi y Al-Sanusi, y tenemos una segunda investigación con las violaciones. Lo que hagamos después va a depender de lo que poco pasa en Libia. En la medida que ellos hagan los casos, nosotros no debemos actuar. Señor fiscal, Libia ha manifestado, o mejor, el nuevo gobierno de transición de Libia ha manifestado su intención de hacer parte del Estatuto de Roma. Sí, tienen la intención de ratificar el tratado. Profesor Carlos Patiño, como lo conversábamos hace un rato, en este caso, en el caso de Libia, en uno de los momentos más tensos, allí sí la Corte Penal Internacional solicitó no solamente la captura de Muammar al-Gaddafi, sino también de su hijo Saif al-Islam. Esto ayudó a presionar en parte para solucionar la crisis que estaba viviendo Libia. Hoy Saif al-Islam ya está en poder de este llamado Consejo de Transición libio, y ahora no lo van a entregar a la Corte Penal Internacional, sino que dicen que tienen los tribunales para juzgarlo, y se han negado 2 veces a entregarlo. En estos casos de crímenes por tortura, por asesinato, por represión, ¿quién debe juzgar? Pues mire, es que el caso de Libia es muy complejo porque prácticamente aún no existe un Estado, no hay un gobierno creíble. Es más, hasta hace poco se señaló incluso por organismos de inteligencia de Francia que quien había asumido la cartera de defensa y la cartera y la responsabilidad de la seguridad interna y externa de Libia había sido miembro de Al Qaeda hasta el año anterior, y esto obviamente ya pone en entredicho qué clase de seguridad y qué clase de confianza se podría tener el gobierno libio. La intervención de la Corte Penal Internacional en ese conflicto, en esa guerra de la OTAN contra el gobierno de Gaddafi, pues lo que hizo fue de alguna manera dar una especie de legitimidad a esa intervención y otorgar una legitimidad importante. Una legitimidad que además ponía a la Corte a salvo de cualquier alianza política, a salvo de cualquier presión de cualquier país en el contexto de las relaciones internacionales, pues porque, como lo decía Marcos Pekel, Gaddafi carecía de cualquier aliado fuerte. En el caso de Gaddafi, nunca Rusia y China se manifestaron en contra. China guardó un silencio observador, un silencio que se quiere incluso hasta cómplice, pero prácticamente nunca se opuso de forma contundente, que es diferente en el caso de Siria. Y adicionalmente hay un gran vacío en la Corte Penal Internacional, y es que si bien actuó apresuradamente contra Gaddafi, contra Saif al-Islam, no lo hizo, por ejemplo, contra el variopinto grupo de los rebeldes libios que cometieron execrables crímenes de humanidad. Hay que recordar las imágenes divulgadas por la BBC, tanto en fotografías como en imágenes de televisión, que habían
centenares de opositores ejecutados a última hora, después de que se habían rendido, después de que habían entregado las armas, fueron ejecutados y fueron ejecutados brutalmente, en algunos casos con decapitaciones, amputación de miembros de los cuerpos, etcétera. Bueno, una cantidad de crímenes execrables. En este sentido, la Corte Penal Internacional juega un papel clave de demostrar hacia qué lado está la ley y el derecho internacional y se establece la justicia, pero también hay que recordar que es que la Corte solo actúa sobre los hechos mismos, y cuando los hechos están sucediendo, pues es muy difícil que estos hechos puedan, digamos, tener un impacto de fondo. Pero adicionalmente, en el caso de Siria, es que el papel de Rusia y China, y luego el papel clave que empiezan a jugar Turquía e Irán, es sustancial para que la Corte tenga que ser absolutamente cautelosa. Y en esta medida la Corte no puede ser precipitada. En el caso de Sudán, también en el año 2007, algunos medios de comunicación acusaron a la Corte de lentitud. La Corte actúa lo más rápido que puede, lo más pronto que puede, pero obviamente solo puede actuar ante los hechos. ¿Y puede, profesor Pekel, ahora presionar la Corte una vez más para que le entreguen a Saif al-Islam? Porque está dejando prácticamente a una de las partes del conflicto que juzgue a la otra parte, cuando se está hablando incluso de un Saif al-Islam en prisión, que está denunciando malos tratos, falta de atención. Yo no sería primero que todo tan optimista frente al papel de la Corte Penal, como manifestó ahorita el profesor Patiño. Quizás yo sí pienso que la Corte Penal funciona también bajo presiones políticas, que así fue que el Consejo de Seguridad le dio a la Corte Penal luz verde para buscar la captura de Gaddafi y su hijo, algo que no va a suceder con Siria, por lo tanto sí hay algo de politización. Yo pienso que en Libia lo que va a pasar es que no va a haber justicia, sino va a haber algún tipo de justicia vengativa frente a Saif al-Islam. Además pienso que el Consejo Nacional de Transición, que tiene muchísimos problemas, comenzando por su misma legitimidad, que es una legitimidad cuestionada, que también cometió muchísimos crímenes, muchísimas atrocidades, pues va a utilizar mediáticamente el tema de Saif al-Islam para mostrar que sí tiene un sistema de justicia, van a montar algún tribunal y eventualmente lo van a condenar seguramente en una justicia que no es justicia. Por pena de muerte. Seguramente, o algún tipo de pena similar para demostrar algo de legitimidad frente a sus propias falencias, a sus propias faltas y a su propia falta de legitimidad, porque una nacional de transición es algo que nadie eligió. Unos rebeldes que comenzaron en Benghazi, se unieron unos grupos yihadistas y otros se autoproclamaron representantes del pueblo libio. Había muchísimos ministros de Gaddafi que semanas antes habían renunciado y se pasaron al Consejo Nacional de Transición. Por tanto, el Consejo Nacional de Transición Libia es bien complejo en lo que está pasando en Libia, y lo de Saif al-Islam es parte de un juego político que no desprovisto, digamos, de una legitimidad real. Vamos a una segunda pausa comercial en el programa a la noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy: horror y repudio por violencia en sí.